que algunas personas pueden ver. ¿De qué sirve estudiar cuando no voy a poder conseguir trabajo? Y esto parece haber desatado una epidemia de desenfreno en las personas. Y estamos viendo eventos de locos. Tal vez habría que hacer un video sobre el tema, pero cada vez más vemos en las noticias gente loca, literalmente, disparándole a las multitudes, personas cargando cuchillos y entrando a un restaurante a acuchillar a personas, gente que se lanza desde un edificio y se suicida. Es de locos, hermanos. ¿Qué está pasando con las personas? Recordemos que esta es la generación que se despojó de su superego. ¡Plop! Es un problema psicológico terrible que nunca antes se había visto. No olvidemos que ya se había hecho una película de Hollywood en los años 90 que predecía lo que hoy estamos viviendo. Una película protagonizada por Michael Douglas llamada Un Día de Furia. ¿Hacia dónde va esto, hermanos? Cuando católicos y evangélicos dicen que estamos ante un problema de inmoralidad social, que porque el ser humano no asiste a la iglesia en domingo, pero al mismo tiempo estas iglesias cristianas son en realidad masónicas y practican un cristianismo nihilista que se ha despojado de la ley de Dios y que solo sirve para ir a la iglesia en domingo, pero luego el cura y el pastor son más corruptos que nadie. ¡Plop! Pero bueno, un momentico, Ecusatón. ¿Qué es eso de nihilismo? Nihilismo es una corriente filosófica que declara que no existen valores o verdades absolutas, sino que solo existen las verdades morales relativas y que esas verdades morales relativas deben usarse de acuerdo a la conveniencia de cada persona, según sea la situación en que se encuentre la persona. Algo que el Papa Francisco mencionó diciendo que guarda los mandamientos, pero no como absolutos. Eso es indudablemente un nihilismo adaptado al cristianismo. Por eso es que estamos viviendo este problema de inmoralidad social, no porque las personas no van a comer una galleta a la iglesia, sino porque hoy tenemos a un cristianismo nihilista. Este es el cristianismo que se ha asociado con el Estado, sobre todo allá en Estados Unidos. Esto está empeorando. Este cristianismo zoroastrista se ha asociado con el poder estatal. Es un cristianismo que solo guarda las leyes de Dios que le convienen y no las guarda cuando no le convienen. Y esto es curioso, porque el inventor del nihilismo fue un hombre de origen alemán llamado Friedrich Nietzsche. Y no olvidemos nosotros que esto es bastante interesante, que también en Alemania existió un filósofo muy importante llamado Immanuel Kant, quien estableció que el ser humano es un ser moral por naturaleza. ¿Cómo podría entonces el ser humano despojarse de la moral? ¿Verdad, hermanos? Si así fuera la cosa, se convertiría en un animal. Porque el animal no es un ser moral. El ser humano que se despoja de su moralidad, se despoja de su humanidad. Es bastante clave lo que Immanuel Kant escribió en sus libros alrededor de los años 1757. Pero resulta que luego apareció este loco llamado Friedrich Nietzsche, quien publicó también unos libros bastante interesantes por allá por el año 1880. En este caso, la doctrina de Friedrich Nietzsche versus la doctrina de Immanuel Kant son radical y diametralmente opuestas, sobre todo cuando la doctrina de este señor Friedrich Nietzsche pretende despojarse por completo de las verdades que reveló Immanuel Kant en sus libros Crítica de la razón pura y metafísica de las costumbres, donde dijo
que el ser humano es un ser digno porque puede ejercer su conciencia para escoger lo que es moral. Y es algo contundente, hermanos, porque encaja perfectamente con la enseñanza de Jesús y la enseñanza de la Biblia. Sin embargo, hoy tenemos a un cristianismo nihilista que ha acogido las ideas de Friedrich Nietzsche, un cristianismo enloquecido que al mismo tiempo es inmoral y al mismo tiempo quiere obligarte a ir a sus iglesias a ejecutar sus ceremonias, mientras ese cristianismo es totalmente inmoral. No es de locos, hermanos. Es decir, es como si viviéramos en un gran hospital mental, como en algún momento se lo revelé en esa película de Alguien voló sobre el nido del cuco, en donde estamos con una enfermera que cuida a locos, que cuida a enfermos mentales, pero la enfermera está más loca que todos ellos. Y esta es la religión cristiana. Es una religión que ha caído en la locura y que se ha convertido en una religión nihilista y zoroastrista, en donde ya no predica la doctrina de Jesús, predica la doctrina del dragón, y el dragón es ese Zoroastro. Hermanos, es impresionante. Ahora, para darle un poco de contexto a la situación, es cierto que la Iglesia Católica ejercía un papel bastante opresivo en la Edad Media, y uno de los grandes errores de la Iglesia Católica era, y aún lo sigue siendo, querer imponer la moral usando el poder del Estado. Ese es el modus operandi de la Iglesia Católica, porque es una iglesia despojada del Espíritu Santo. Es incapaz de lograr la conversión de las personas a través de su prédica, porque sus prédicas están muertas. Y digo que están muertas no como un ataque a la Iglesia Católica, sino porque no pueden lograr la conversión del ser humano, y por eso requieren el poder estatal, de manera de que obligan a través de la fuerza de los gobiernos a que las personas obedezcan falsos ritos y ceremonias, y eso hacía que las personas se sintieran oprimidas, vigiladas en todo momento, y al punto de que se sentían asfixiadas, y por eso no interiorizaban esta moral cristiana, sino que siempre permanecía como una moral externa e impuesta a la fuerza sobre no solo el pueblo, sino también sobre reyes y gobernantes. Pero resulta que los líderes religiosos eran, y siguen también siendo aún, mucho más corruptos e inmorales que lo que ellos pretendían predicar. Así que por eso Friedrich Nietzsche parte de esta indignación de una moral externa absoluta y pretende ahora crear una moral relativa para cada ser humano. Uno medio puede entenderlo, ¿verdad, hermanos? Uno puede imaginarse lo que significaba estar oprimido por este poder religioso, vigilado en todo momento, al punto de que no podías hacer nada y básicamente no entendías el porqué de esa opresión. De manera de que eso causó esta indignación en Friedrich Nietzsche, no solo en él, sino en muchos filósofos que empezaron a repudiar el cinismo y la hipocresía de la Iglesia Católica, quien predica que debemos ayudar a los pobres mientras ella se enriquece desproporcionada y fabulosamente. De manera de que uno en parte puede entender este desdén por lo religioso de la época, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con Friedrich Nietzsche, porque él es post-revolución, después de ya ocurrida la revolución, y ya nosotros sabemos todo lo que pasó en la Revolución Francesa cuando hubo un repudio a todo lo religioso. Pareciera que Friedrich Nietzsche carga con esa Revolución Francesa aún en sus escritos, y por eso en su ideología plasmada en sus libros, él presenta una nueva moral humanista, una moral relativa, una moral individual, y es como parte de ese espíritu de la Revolución Francesa, en donde hay un repudio a lo religioso, inclusive hacia Dios.
¿verdad? No por nada, no olvidemos que Friedrich Nietzsche dijo también una frase muy propia de la Revolución Francesa cuando dijo: Dios ha muerto, ¿verdad? Entonces es básicamente el contexto en el cual Friedrich Nietzsche empieza a escribir sus libros, porque trata de apartarse de ese poder asfixiante de la Iglesia Católica, pero sobre todo de una falsa moral externa que era impuesta sobre las personas a sangre y fuego. Pero cuando la Iglesia Católica perdió su poder judicial y perdió sus dientes para condenar a las personas que no obedecieran su falsa moral externa, de manera de que ya no podían llevar a nadie a la hoguera, entonces la Iglesia Católica también se reformó astutamente, ¿verdad? Y decidió entonces transformar el cristianismo en este nuevo movimiento utilitario en donde todo es relativo. Y entonces desde esa época se empezaron a derrumbar los pilares del cristianismo, que básicamente es su moral. La moral del cristiano es un pilar del cristianismo, pero esa moral hoy es una moral nihilista. En este video entonces nos vamos a enfocar sobre todo en el libro de Friedrich Nietzsche titulado Así habló Zaratustra, que es de donde viene ese término del zoroastrismo, que es algo así como un dualismo ético, si es que eso cabe en una sola oración, ¿verdad? Donde la persona es dirigida hacia un tal profeta llamado Zaratustra, que enseñaba esta moral nihilista. Ahora, para ser un poco exactos, el nihilismo declara que no existen verdades absolutas y el zoroastrismo declara que hay un moralismo dual en donde hay un bien y hay un mal que deben estar en perfecto equilibrio. Y para mí es exactamente lo mismo, ¿verdad, hermanos? Aunque tú puedes buscarlo en Google o en la inteligencia artificial y te dirán, no, el nihilismo es una cosa y el zoroastrismo es otra. Pero es curioso que el inventor del nihilismo fue quien escribió este libro que dice Así habla Zaratustra, ¿verdad? Siendo Zaratustra este profeta que inventó el zoroastrismo hace mucho tiempo atrás, antes de que Friedrich Nietzsche escribiera su libro Así habló Zaratustra. Pero bueno, hermanos, yo pienso que este señor Nietzsche más bien le hubiera puesto a su libro como título Así habló el Papa de Roma, o en su tiempo sería Así habló Eugenio Pacelli, el Papa nazi. En fin, en este libro entonces encontramos lo que hoy nosotros podemos ver como un cristianismo nihilista. Recordemos entonces de nuevo que Immanuel Kant defendía una moral universal y absoluta que está a plena vista, además, no es algo que él se haya inventado, todos podemos verla. Hay una moral que es válida para todos los pueblos, géneros, culturas, razas, etc. Sin embargo, para Nietzsche, ese concepto era una especie de negación de la individualidad humana y él estaba totalmente en contra de ese concepto, porque Nietzsche pensaba que cada ser humano debía inventarse sus propios valores morales y que por eso la moralidad no podía ser algo universal, debía ser algo individual. Ahora, nosotros ya hemos probado que lo que ha dicho Immanuel Kant es exactamente lo mismo que ha dicho el apóstol Pablo. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley